Vamos a dibujar una cónica frontal. Dibujamos la altura del horizonte y dibujamos la distancia desde el punto de vista del plano del cuadro, que puede ser, por ejemplo, desde aquí, que es la proyección del punto de vista sobre el plano del cuadro o punto principal, hasta aquí. Bueno, eso quiere decir que el punto de vista, si desabatimos esto, está a esta distancia, exactamente de aquí a aquí del plano del cuadro. O sea, esa distancia aquí, sobre P. Podemos pasarla en forma de punto de medida, o sea, coger esta distancia, hacer centro aquí y con el radio este hacer un arco hasta que nos corte aquí, que sería lo mismo que hacer una línea a 45 grados. Bueno, ese es nuestro punto de medida y a partir del cual tomamos las dimensiones del objeto. Entonces dibujamos, por ejemplo, una casa, la vamos a situar haciendo una horizontal, por ejemplo, aquí, sobre esta línea paralela a las anteriores, y vamos a dibujar, por ejemplo, aquí un detalle para la casa. Dibujamos, por ejemplo, un escalón y ahora todas las paralelas van a un mismo punto. Y si esas paralelas son horizontales, van al horizonte. Dibujamos 4 líneas al punto principal, quiere decir que son líneas ortogonales al plano del cuadro. Y cortamos la casa, por ejemplo, a esta altura. Bueno, ese va a ser un hueco en el interior que va a separar, por ejemplo, dos módulos. Entonces, dibujamos aquí la parte correspondiente a un forjado o el techo y vamos a, por ejemplo, continuar aquí un fragmento, hacer otra línea. Seguimos, por ejemplo, con ese escalón por aquí y ahora vamos a levantar aquí un muro vertical. Como es paralela esta línea, va al mismo punto de fuga. Vamos a hacer un entrante también por aquí, va al mismo punto de fuga, por ejemplo, hasta aquí. Entonces, donde corta a esa línea oblicua, hacemos una horizontal. Y aquí otra. Bueno, tenemos lo que puede ser como una parte frontal de la casa y vamos a cerrarla ya aquí para que entre en el dibujo. Y ahora dibujamos, por ejemplo, aquí en la parte anterior una piscina pues de este grosor. Desde aquí fugamos hacia P y hasta aquí, por ejemplo, fugamos hacia P o hasta aquí. Bueno, aquí vamos a poner la altura del agua, entonces hacemos una horizontal a partir de cierta altura y volvemos a fugar hacia P, ya que todas las paralelas van a un mismo punto. Y como decíamos, si encima son horizontales van al horizonte, o sea que ese punto está en el horizonte. Bueno, dibujamos por ejemplo sombras del objeto. Hay que decir que aquí en realidad el punto de medida es este. Eso quiere decir que si queremos tener las dimensiones del objeto, basta con colocar la línea de tierra, la vamos a colocar para que entre en la pantalla, por ejemplo por aquí, y por ejemplo la dimensión de aquí a aquí, pues habría que alinear este punto con M, y donde corte al cuadro y este con M. O sea, donde corte aquí a la línea de tierra, pues tenemos que esta es la dimensión real, por supuesto a escala en el dibujo. O sea que todas aquí serían proporcionales. Bueno, si calculamos las sombras, vamos a decir que, por ejemplo, este punto proyecta su sombra aquí en la pared, es el dato que se nos da. Y por supuesto también la luz es solar. Eso quiere decir que si la sombra de este punto es este, la sombra de una línea vertical será una línea vertical sobre ese plano vertical, corta aquí y unimos con este, que es de donde sale, ya que esos dos puntos están en el mismo plano. Y la sombra de una línea horizontal, pues es otra línea horizontal. Dejamos ahí lo que es la sombra de esta línea. Bueno, la dirección esta,
que no tiene nada que ver con la que va a P, o sea, esta de aquí, de la sombra, pues cae, por ejemplo, en este punto. La prolongamos hasta que corte en el horizonte y esa es la fuga de los rayos. Bueno, eso quiere decir que con todas las líneas verticales en esta perspectiva cónica frontal van a fugar hacia el mismo punto, por lo tanto la sombra de este segmento vertical va al mismo punto. Y como sabemos también que el rayo en el espacio sigue esta dirección, pues lo único que tenemos es que prolongar esta línea hasta que corte a la vertical por F sub R, aquí abajo. Y esta es la fuga de los rayos de luz. Esta es la fuga de los rayos de las líneas verticales sobre el horizonte, fuga de rayos horizontales. Bueno, no, fuga de líneas que son horizontales pero que son sombras de rectas verticales, mientras que este es el punto de fuga de todos los rayos solares. Entonces, la sombra del punto este irá a la misma fuga y vemos que corta aquí. O sea, va a la misma fuga, ya no movemos el dibujo, sabemos que va ahí abajo. Entonces la sombra de esta línea será una horizontal, ya que este plano es horizontal. Tenemos la sombra del segmento vertical. Y ahora queremos saber exactamente, vamos a hacer por ejemplo que esto, lógicamente esto a partir de aquí pues habría que unirlo con esto sin más, pero vamos a hacerlo más interesante, por ejemplo que haya un prisma que sobresale por arriba. Entonces marcamos aquí, dibujamos con el tamaño que queramos. Esto habría que proyectarlo abajo a ver a qué tamaño corresponde. Entonces fugando al mismo punto principal, que sería este, pues también haciendo aquí la vertical, también fugando este punto a P, pues tenemos que este punto cae exactamente aquí. Por tanto, al hacer una horizontal, este corresponde a este. O sea que la dimensión la podemos tomar aquí a partir de esa línea horizontal. Bueno, dibujamos aquí el prisma. No tenemos regla aquí, bueno, marcamos así rápidamente por dónde iría esa línea y dónde iría la otra. Esas dos líneas superiores. Y ahora simplemente hacemos las sombras. Lógicamente, si cogemos un punto cualquiera, podemos hacer, por ejemplo, esta misma línea, prolongamos hacia, tenemos la dirección sobre el suelo, la dirección de la sombra que va hacia FRH, por ahí, y lógicamente por aquí, pues si se viera, pues vendría por aquí. Eso quiere decir que todas las horizontales van hacia ahí. Entonces, si quiero calcular un punto cualquiera de aquí, pues podría hacer lo mismo. Seguir esa dirección hacia FR sub H, luego bajar una vertical y volver hacia la dirección hacia FR sub H. De manera que al bajar por aquí una vertical, pues tendría que, uniendo este punto con el de abajo, con el de aquí abajo, F sub R, pues me cortaría aquí. Veo que la sombra de esto queda en el interior. Pero viene por aquí. Y ahora si prolongo esto y fugo esto hacia P, que es por donde estaría aquí el plano, veo que fugando hacia P viene por aquí la recta. Por tanto, teníamos esto, unimos este punto con este, y esta sería en realidad la dirección que va a corresponder a esto. Aunque no importa porque está la sombra, pero bueno, es para tenerlo en cuenta. ¿Qué quiere decir eso? Pues que esto corta aquí. Entonces si corta aquí, hacemos por aquí la línea de sombra, por aquí también y por aquí también. Entonces si corta en esta horizontal a esa altura, entonces basta con unir este punto con este. Entonces ya tenemos la sombra ahí sobre ese detalle. Bueno, tenemos ya lo esencial. Si por ejemplo dibujáramos aquí una ventana o puerta mejor acristalada, pues tendríamos por ejemplo aquí, ahí podríamos calcular reflexiones. Bueno, sabemos que esto entra, necesariamente esto es una línea que está sobre este plano, por lo tanto su fuga
está aquí abajo, sobre la vertical por P. Eso quiere decir que si aquí, por ejemplo, en este cristal, esto fuga hacia P, hay un entrante, que ya lo marcamos, pues necesariamente la sombra a partir de este punto, pues fuga hacia este punto que llamaremos F sub T, fuga hacia F sub T, y esto corta aquí, por tanto la sombra sobre el cristal estaría más abajo. Bueno, podemos entonces sombrear, vamos a concluir esto, esta línea que venía por aquí, y ahora vamos a darle por ejemplo la misma distancia, o sea respecto a esta línea de aquí, también la pondremos por aquí, así, aquí la horizontal, por aquí, y aquí cogemos la misma de este lado, fugando también hacia P. Lo digo para tener aquí arriba la referencia de la misma longitud. Y aquí hacia P también. O sea, teníamos por aquí y hacia P. Bueno, entonces aplicando sombra rápidamente tenemos, esto es lo que se proyectaba en sombra, esto también, todo esto. Tenemos esta zona en sombra. Bueno, tenemos esto. Aquí esto que se mete hasta aquí. Y luego la sombra que baja todo por aquí hasta aquí. Y luego vuelve a subir y aquí baja sobre ese muro, terminando el muro por detrás aquí. Bueno, esto quedaría todo en sombra. Y aquí decíamos venía por aquí, sale de ahí y ahora se proyecta aquí. Todo esto quedaría en sombra y esto también. Bueno, pues ese sería el cálculo de sombras. Por ejemplo, la piscina, esto queda en sombra, que es el entrante para la piscina, y siguiendo la dirección esta hacia F sub RH, pues aquí cualquier punto también bajamos una vertical, va hacia FRH, y esto va por debajo hacia FR. Este no, el de aquí abajo. Entonces jugamos y corta aquí. Por tanto, la sombra de esta línea es esta, va hacia P, ya que es paralela a esta, y ahora unimos con esto. Entonces, tenemos la sombra que se proyecta ahí en la piscina. Bueno, marcamos las líneas esenciales para definir mejor el dibujo. Tenemos aquí esto. Por supuesto, esto queda por debajo, todo en sombra. Y si queremos obtener todas las medidas a posteriori, pues como decíamos, el punto de medida era a 45 grados este punto,
Por tanto, bastaba con unir, por ejemplo, la medida de aquí a aquí sobre el plano este, sabiendo que la línea de tierra corresponde a ese plano, pues habría que alinear este punto con este, y donde corte aquí, ahora alinear este con este, donde corte aquí, esta medida es la real. Bueno, hacemos más líneas para... y comprobamos a ver si falta algún detalle, alguna línea, alguna sombra. También la base aquí. Fuga. Bueno, como decíamos, nos daban la sombra de este punto, que era esta. Entonces la sombra de la vertical viene por aquí, corta aquí, entonces la sombra de esta vertical es esta. Y a partir de aquí es una horizontal, pues será esta. Vemos si esto queda más hacia arriba o hacia abajo. Si queda más hacia abajo ya no interfiere. Entonces decíamos que este punto, un punto cualquiera, también fugaba hacia la misma fuga de esto, que era la vertical por este punto. Entonces, donde corte aquí, donde cortaba en realidad siguiendo la dirección, decíamos esto fugaba, es la sombra de esto y por tanto fugaba hacia aquí, entonces esto seguiría la misma dirección, luego vertical, misma dirección, luego vertical. Donde corte al rayo, por aquí hacemos una horizontal, que es esta, y ahora esta línea fugando hacia P corta aquí. Entonces uniendo esto con ese punto teníamos este punto, entonces la sombra de esta línea era esto. Bueno, entonces esa línea también tendrá su sombra por aquí a la misma altura que faltaba, y también por aquí y por aquí. O sea, las tres deben quedar ahí en sombra a la misma altura. Y tenemos esa, luego tenemos que la sombra de esta vertical, pues necesariamente seguirá la misma dirección hacia FRH. Entonces corta al rayo que viene por aquí hacia al punto que queda en la vertical por abajo. Entonces la sombra será esto. Y ahora corta esta línea en este punto. Como tenemos este y este están en el mismo plano, por tanto la sombra que nos falta será unir esto con esto. Bueno, pues entonces ya estaría las sombras completas. Ahora por último, si por ejemplo queremos hacer una reflexión de un objeto, imaginamos que por ejemplo aquí hay, concluir esto, que aquí hay un prisma que puede ser por ejemplo pues por ejemplo una hamaca. Aquí tenemos una hamaca, la vemos aquí, entonces fugará hacia P, hacemos esta línea, hacemos la de abajo, la dibujamos a mano, hacia P otra vez, y hacia P otra vez. Entonces dibujamos, esta será paralela a esta porque está en una perspectiva frontal, y esta será horizontal y vertical. Bueno, picamos aquí esto, horizontal, y por ejemplo esto. Bueno, tenemos ahí una hamaca que todas las paralelas oblicuas respecto al plano frontal son ortogonales, pues van hacia P. Y bueno, como vemos, toda la figura queda en sombra y los rayos irían hacia allá. O sea que la sombra de esto iría hacia F sub R y cortaría aquí debajo. O sea que en realidad este punto caería aquí abajo. Y ahora si hacemos este completo, pues haríamos lo mismo. Este punto fuga hacia F sub R y eso hacia ahí abajo. O sea que la sombra de esa línea sería esta y aquí una paralela. Bueno, si quedara más hacia aquí quedaría en sombra, pero como queda alineado, pues lo que queda en sombra es simplemente este triángulo aquí.
Si no, si quedara más hacia aquí, quedaría esto también en sombra. Bueno, pero esto se refleja ahí enfrente, seguro. Entonces lo único que tenemos que hacer es coger aquí esta distancia. Esto fuga hacia P igual, quiere decir que está alineado aquí con este punto. Entonces tenemos que coger aquí una distancia igual aquí en el espacio. Entonces sabemos que en este plano, bueno, esto no corresponde a este plano. En realidad decíamos que, vamos a marcarlo aquí, esta línea, decíamos que por el suelo, la línea del suelo del chalet correspondía a la línea esta. O sea que esto y esto se corresponden en el suelo. Entonces decíamos, ahora por el suelo, que es donde está el suelo del chalet, es donde tenemos la línea de tierra, que es esta. Vamos a marcar la piscina también, aquí. Y luego aquí la vertical y las que van hacia P. Esta. Y luego está el reflejo. Bueno, decíamos a igual distancia. Bueno, pues simplemente el punto de medida era este. Entonces lo único que tenemos es que coger esta medida y proyectarla sobre la línea de tierra. La línea de tierra dijimos que estaba aquí. Entonces hay que pensar que simplemente tenemos un punto de medida y el punto principal, y aquí el punto de vista a esta altura. Entonces, visto en el espacio, pues sería así. Tenemos de repente una línea, y si yo aquí hago la semicircunferencia y una línea a 45 grados, pues eso me sirve para medir aquí distancias iguales, ya que la fuga de estas dos líneas pues es esta. Por tanto, lo único que tengo que hacer es esta medida, obtenerla aquí y poner una igual, y ya tengo el reflejo. Bueno, pues eso es lo que hago aquí. Tengo el punto de medida y proyecto lo que es, vamos a hacer la anchura, que esto es ligeramente mayor. Esto lo proyecto desde este punto de medida que quedaba aquí, lo alineo con esto y me queda aquí, y el otro punto me queda aquí. Pero bueno, la medida que me interesa no es esa, la medida que me interesa es, partiendo de aquí, coger esta distancia, desde aquí hasta lo que sería el espejo que queda más atrás, quedaría con este grosor hacia aquí, aquí detrás. O sea que en realidad, acerco un poco, o sea que en realidad tendría pues que proyectar estos dos puntos a partir de el cristal, que sería exactamente donde esto corta a la línea por atrás, aquí. A partir de aquí coger una distancia igual. Bueno, entonces proyecto esta medida, esta y esta. Entonces me vuelvo a alejar. Entonces decíamos simplemente alineando M con este punto, M con el siguiente punto de la cama, que es este, y por último M con el punto del cristal, que es el eje de simetría en el espacio. Me queda aquí detrás. Bueno, y ahora tengo que duplicar las medidas. Simplemente cojo otra vez esta medida igual, que tendría la del vacío este, luego vuelvo a coger esa medida igual y luego vuelvo a coger lo que es la anchura del asiento, o sea, desde aquí hasta aquí. Entonces, alineando con M, pues veo que corta aquí, y alineando el siguiente punto veo que corta aquí. Entonces por estos dos puntos hago horizontales, y esto lo alineo con P, el final de lo que es ese asiento. Entonces aquí ya podría hacer el reflejo de ese objeto, sabiendo que todos los elementos están alineados. O sea que lo tendría aquí. La anchura pues igual también me la dio estos dos puntos al principio. Bueno, pues ahí tendría el reflejo de ese detalle que haría aquí. Bueno, pues esa sería una casa en perspectiva. Esto sería ortogonal en el espacio, habría que calcularlo.
con el cálculo de sombras, y ahora las sombras estas se proyectarán también aquí. Habría que calcular también la simetría de este punto y nos dará también aquí la sombra de lo que es ese objeto. La sombra del objeto que tiene que quedar por ahí. O sea que en realidad este punto también habría que hacer su simétrica ahí en el espacio para obtener la sombra. Luego la sombra de esto, que viene hasta aquí, sale de este punto, por tanto irá hacia ese punto. O sea que será una forma oblicua también. Esto si cae aquí, pues también la sombra caerá hacia ahí. Bueno, ya es muy pequeño, ya no se ve nada, ahí irá hasta detrás. Bueno, pues esa sería la sombra de la reflexión de ese objeto. Si por ejemplo aquí en la piscina pues tenemos, vamos a poner unas escaleras, fuga hacia P, y a partir de cierto punto pues tenemos una horizontal alternando con vertical, luego horizontal, luego lo mismo, horizontal y vertical siempre fugando hacia P. Bueno, pues estas escaleras se pondrían más estrechas por refracción, que se puede calcular también mediante dos circunferencias concéntricas. Pero bueno, simplemente decir que la sombra sobre la escalera también se produciría, o sea, habría que bajar la sombra. Entonces por aquí sería donde empezara realmente la escalera, donde corte aquí, pues la sombra de esa línea horizontal va hacia el mismo punto de fuga P, y ahora a partir de este punto pensamos que esto es una línea oblicua. Entonces al levantar por aquí una vertical, pues esto, unimos este punto con este, entonces tendremos la sombra de esto. A partir de ahora es esto. Ahora levantamos aquí otra, hacemos otra vez esa línea que va a ser paralela a esta y tenemos esto. Bueno, y así haríamos las demás, con lo cual lo podemos poner más tenue ya que está dentro del agua. Entonces esto continuaría por aquí, por aquí, por aquí, etcétera. Bueno, pues esa sería la reflexión sobre la zona del agua que podemos insinuar ligeramente. Continuaría, pero bueno, ya no lo continuamos, simplemente marcamos. Etcétera. Bueno, como el trípode es muy pequeño no alcanza a ver el dibujo, por eso sale en perspectiva de cuadro inclinado. Cuando es frontal estas son horizontales, o perdón, verticales, pero bueno, supongo que se entenderá el efecto. Hay que pensar si la luz incide más ortogonalmente sobre este plano o por ejemplo sobre este. Como incide, según vemos aquí, más sobre este, pues esta zona quedaría en tono medio. Por tanto, aquí podemos poner tono medio para este plano, que no a este. Esto quedaría en sombra también, ya que formaba parte de la casa. Y podríamos normalmente, pues este plano tiene más sombra que estos de aquí. Vamos a poner también para diferenciar este con más sombra. Bueno, tenemos también, decíamos que aquí quedaba en un tono medio, que esto igual que aquí. Y aquí esta línea la marcamos. Aquí para diferenciar los dos planos, los más entrantes suelen ser algo más oscuros. Podríamos marcar que un tono también medio. Si esto es un cristal y refleja el paisaje, pues aparecerán por aquí reflejadas las plantas. Pero bueno, todo lo que hubiera de este lado, por detrás de esto. También esto tiene más luz que esto, entonces también podríamos oscurecer aquí esto. Decíamos que esto tiene más luz que esto, por tanto oscurecemos esto. Y esto todavía tiene menos.
sea que por debajo todavía más oscuro. Que por aquí podríamos oscurecer. No tenemos un tono medio, pero bueno, quedaría esto más oscuro. Bueno, y decíamos que se reflejaba aquí todo el paisaje de atrás de esto, que estaría de este lado, todo por aquí. Teniendo en cuenta pues también esa simetría, y lo mismo, si esto es cristal, pues también se reflejará el paisaje que queda a cierta distancia. Lógicamente tiene que quedar por debajo del horizonte, porque está reflejando algo que está aquí, no en el infinito. Entonces siempre queda por debajo del horizonte, aunque puede subir más, ya que los árboles podrían estar en esta perspectiva por encima del horizonte. Bueno, pues una especie de boceto simplemente. Aquí habría que continuar todo, etcétera, hacerlo todo igual, pero bueno, ya no lo continuamos porque con ver, pues como decíamos, para verlo en su perspectiva normal, en la proyección horizontal, pues habría que ver la perspectiva del objeto pues de esta manera. Bueno, pues esa es una cónica frontal de una casa con sombras y reflexiones. Decir también que se nos pasaba por alto que en realidad las reflexiones de estos elementos tienen que aparecer por aquí. Eso quiere decir que pues esta zona, si tiene luz, pues se reflejará aquí por delante. Entonces marcamos pues esta zona para la reflexión de ese detalle. También la reflexión de esto tendría que aparecer aquí con el tono reflejado, y esto, la reflexión de esto, pues igual. Y la reflexión ahora de este detalle continuaría por aquí todo. Lo mismo de este detalle, pues igual, por aquí, etcétera. Pues cada vez más indefinido. Y como esto es oscuro y viene por aquí, esta medida a partir de aquí cogiendo el grosor ya queda fuera. Pero al fugar hacia aquí vemos que entraría aquí un poco. Eso quiere decir que en realidad, pues esto, a partir de aquí, pues va a llegar hasta aquí. Y esto será la continuación. A lo mejor ya no se vería, habría que medir bien. Y lo mismo aquí. Por tanto, toda esa zona, si esto es oscuro en general, pues debería aparecer aquí reflejado con el tono. Esto tiene además más luz que esto, entonces esto se reflejaría aquí. Esto se reflejaría también aquí abajo, cada vez más suave. Lo mismo esto, a partir de aquí, esto también, que es algo más oscuro, pues también. Bueno, pues ese sería el reflejo que nos faltaba, que correspondía a lo que se ve aquí detrás, lo que se deja ver. Y esto claro de aquí es lo que corresponde a esto. O sea que esta línea es la que tendría más fuerza a la hora de reflejarse. Sería el reflejo de esto, y esto sería el reflejo de esto, de lo que es este detalle de la piscina. Lo mismo por aquí. Y esto ya con menos fuerza cada vez más. Bueno, pues esa sería la reflexión, y ahora pues vemos que está más completo. También veríamos que, por ejemplo, esto sería más zona de luz que esto, por tanto los escalones también tendrían aquí más sombra en esta parte que en el plano horizontal. En esta parte, en esta parte. Bueno, pues esa sería entonces ya la perspectiva cónica frontal de la casa con la piscina. Tenemos que el reflejo de estos elementos sobre un suelo reflectante pues sería la simetría respecto al plano que define esta línea. Entonces esta medida igual que esta aquí, tenemos la reflexión de esta línea sería esta, la hacemos irregular porque es un reflejo sobre el suelo. La reflexión de esto pues sería esto, cada vez se pierde más. Lo mismo la reflexión de esta línea pues sería toda esta por aquí, de esta línea sería toda esta por aquí, la reflexión de esta línea esta, etcétera. Luego esto como continúa,
Entonces tenemos aquí a igual distancia respecto a esto, igual distancia aquí, bueno, aunque ya se iría perdiendo. Y ahora tenemos el plano del agua, este es el plano del suelo, pero el del agua queda esto más abajo, entonces viene por aquí y el plano de simetría es esto, por lo tanto la línea esta, si el agua llegara hasta aquí, pues sería, lógicamente, como no viene por aquí el plano, sino que viene hasta aquí abajo, pues a partir de aquí es cuando habría que reflejar toda esta distancia, aquí donde cayera, aunque aquí tenemos el muro, entonces a partir de aquí contabilizamos el muro hacia abajo, tenemos esta distancia que es la que se duplica, dijimos que quedaba por aquí, se duplica hasta aquí, al margen de el hueco que tenga en el interior la piscina, porque esto es sobre el agua, antes lo pusimos ahí, bueno, más preciso sería por aquí, y lo mismo, esto llega hasta aquí y esto continúa. Bueno, teníamos la reflexión de esto y ahora el oscuro esto, por ejemplo esta línea, pues también habría que hacer la simetría respecto al plano del agua, que es esto, porque al principio hablamos de un reflejo, pero teniendo en cuenta como que el agua de la piscina iba a estar a ras del suelo, pero ahora vemos que el agua la pusimos más abajo, entonces el plano de simetría para el agua no queda en esta línea sino en esta. Bueno, eso quiere decir que sobre esta línea también aquí abajo, a partir de aquí contabilizamos esta medida y es cuando empezaría esta distancia a aparecer aquí, que vemos que ya no aparece. Lógicamente aquí lo hicimos así a ojo, pero como es una línea paralela a esta en el espacio, pues necesariamente viene por aquí así, para ser más precisos. Lo mismo esta línea, pues también a igual decíamos que quedaba aquí, entonces fuga hacia allá, o sea que de forma más precisa, bueno, si el reflejo de la sombra quedaba aquí, pues esto viene por aquí, pero la fuga de esta línea viene más hacia allí, y luego esto viene hasta el plano del agua, que es este, no el de abajo, pues también habría que unir esto con su simétrico en el suelo aquí, entonces tendríamos esto aquí, así. Bueno, luego tendríamos todo el techo, venía todo por aquí, y esto igual distancia aquí abajo hasta la esquina, no hasta aquí sino hasta la esquina. Bueno, pues ese sería el reflejo de este detalle. Esto lo continuaríamos, se va ampliando por efecto de la perspectiva y también esto por efecto de la profundidad se refleja ahí. Habría que calcular, igual que hicimos aquí, la profundidad, lo que se reduce, el reflejo de esta línea, pues también aquí, esa línea reflejada, porque si se refleja el banco también se reflejará esto. Y la sombra de esto también se reflejará aquí, lo mismo aquí, se reflejará también ahí ese detalle en profundidad, igual que aquí. Esta es la sombra, pero luego ahí detrás, jugando hacia ese punto, tenemos la reflexión de esto, que se superpone a la reflexión de la sombra. Esto viene por aquí, entonces también se refleja por ahí. Sacamos el reflejo de todo este plano. Bueno, se pueden seguir buscando muchos reflejos, en todo caso, decir simplemente que si esto era oscuro, como decíamos, pues también el reflejo aparece oscuro, que aquí se superponía esto reflejado, el oscuro este, y que si esto tenía luz y esto tenía un poco más de sombra, pues aquí aparecerá esto, también el reflejo de esto aquí abajo y aquí, y lo mismo por aquí. Lógicamente en estas dos cosas ya no se puede ver en el muro de la piscina, y todo eso tendría que aparecer pues más oscuro, ya que esto está reflejado ahí, más oscuro, pues aquí también. Aquí igual esto está algo más oscuro y aquí bastante más. Entonces tendríamos, por ejemplo, que pusimos el oscuro, pues aquí también más oscuro para el reflejo. Y aquí igual. También diferenciando, aparte del oscuro este sobre el suelo, también esto más oscuro, ya que está dejando ver la luz aquí reflejada, entonces esto más oscuro.
Bueno, es demasiado oscuro para lo que sería una reflexión en el suelo, pero bueno, era solo para hacer el cálculo. Igual que aquí, pues también, como esta era la sombra, pues también teníamos a partir de aquí, vendría reflejado esto y vendría esto reflejado por aquí. O sea, toda esta zona más oscura. A partir de aquí, a igual distancia respecto a este punto aquí, que no coincide con el de abajo. Nos ponemos esto oscuro, también esto se refleja aquí, oscuro todo. Bueno, lo esbozamos solo, pero bueno, debería llevar un tono medio entre los dos. No tenemos aquí. Y esto, como decíamos, se superpone el oscuro ahí reflejado en profundidad, y esto también. Bueno, se podrían seguir buscando muchos tonos, pero bueno, en síntesis pues tenemos eso, la reflexión de esto aquí. En profundidad pues igual, también nos falta. Tenemos aquí esto reflejado en profundidad, pues también aquí se reflejará esta línea sobre el plano del cristal. Entonces vendrá esto por detrás hasta aquí, por ejemplo. Igual que esto llega hasta aquí reflejado. Y por ahí detrás también. Aquí pasa lo mismo, teníamos esto y teníamos el de arriba. Bueno, también se podría ver, por ejemplo, si tiene más luz, según incide la luz aquí, pues seguramente esto más luz que esto. Entonces también se podría oscurecer, en general, esto un poco más oscuro que esto. Y también la piscina algo más oscura que esto de arriba. Bueno, pues esos son los tonos básicos. Y ya digo, aquí quedó más oscuro, pero bueno. Y esto era el techo hasta abajo, con lo cual todo esto sería más oscuro, todo, que es la reflexión de esto. Habría que oscurecer todo eso, y, insisto, no con este tono tan oscuro, sino más suave, pero bueno. Habría que oscurecer, que es en realidad la reflexión de todo esto aquí abajo. Si por ejemplo yo tenía esta línea aquí, pues sumábamos la anchura donde empieza, y luego sumamos la anchura esta, y luego el plano de reflexión es este. Entonces a partir de esto es donde tengo que contar esta línea, por eso me quedaba dentro. Y una vez que tengo ese punto, el 1 con P, y ahí tengo entonces la reflexión de esta línea, que es esta. Llega hasta aquí, o sea que esto pues llega hasta aquí. Y a partir de aquí habrá que sombrear todo esto de aquí arriba, junto con las sombras de esto. Que esto llegaba exactamente hasta ahí. Entonces todo esto se reflejará también todo en sombra, ya pues lo dejo esbozado, pero bueno, sería más de lo mismo. Bueno, pues ese es el cálculo de sombras en un edificio, en una especie de chalet, sombras y reflexiones a partir de la perspectiva cónica.